Curso de Derecho de Familia clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Edgar Vaqueiro Rojas y Rosalia Buenrostro Báez, así como a su editorial, Oxford. ¿Cómo se dividen los requisitos para celebración propia del acta matrimonial? Se dividen en 3 etapas: requisitos de fondo, capacidad, consentimiento y ausencia de impedimentos; requisitos de forma, formalidades externas y actas; y trámites previos, solicitud y documentación. ¿En qué consisten los trámites previos a la celebración del matrimonio en la Ciudad de México? Consisten en la presentación de la solicitud ante el juez del registro civil, la entrega de documentos que acrediten identidad y aptitud legal, y la toma del curso prematrimonial obligatorio. Que debe contener la solicitud de matrimonio en los trámites previos a la celebración del matrimonio en la Ciudad de México. Nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los pretendientes y sus padres, la declaración de no tener impedimento legal y la ratificación de su voluntad de unirse. ¿Qué debe hacer el juez del registro civil al recibir una solicitud de matrimonio? Debe verificar la identidad de los comparecientes, revisar que la documentación esté completa y certificar que los pretendientes cumplen con los requisitos de ley para contraer nupcias. ¿Con qué documentos se debe acompañar la solicitud de matrimonio en la Ciudad de México? Identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, convenio de régimen patrimonial y la constancia del curso prematrimonial impartido por el registro civil. ¿Cómo se establece la fecha de la celebración del matrimonio con el juez del registro civil en la Ciudad de México? Se acuerda directamente en la oficina del registro civil tras validar la solicitud, dependiendo de la disponibilidad de la agenda del juzgado y el pago de derechos correspondiente. Porque es necesario dar publicidad acerca de la celebración del matrimonio. Para que cualquier persona que conozca un impedimento legal, como un matrimonio previo vigente, pueda manifestarlo y evitar que se celebre un acto nulo. ¿Cómo da publicidad al matrimonio el derecho canónico? A través de las proclamas o amonestaciones, que son anuncios públicos realizados en la parroquia de los contrayentes durante 3 domingos consecutivos antes de la boda. ¿Cómo da publicidad al matrimonio el derecho francés? Mediante la fijación de edictos en la puerta de la alcaldía, Mari, del domicilio de los contrayentes durante un periodo de 10 días previos a la ceremonia. ¿Cómo comprueban que no hay impedimentos el derecho canónico y el francés? El canónico mediante investigación parroquial y fe de bautismo, el francés mediante la audition, entrevista, y el certificado de capacidad matrimonial tras la publicación de edictos. ¿Cuáles son las formalidades en la celebración del matrimonio? Lectura de la solicitud,
identificación de los contrayentes, declaración de voluntad ante el juez, firma del acta y la declaratoria oficial de unión en nombre de la ley. ¿Cómo debe estar establecido el día de la celebración del matrimonio? Debe ser un día y hora hábiles dentro de los plazos que marca la ley tras la presentación de la solicitud, o previo acuerdo para celebrarse fuera del juzgado. ¿Quiénes tienen que estar en el lugar de la celebración del matrimonio? El juez del registro civil, los contrayentes y 2 testigos por cada uno, aunque en CDMX actualmente se simplifica a los interesados y sus testigos. ¿Quiénes tienen que firmar la solicitud en la celebración del matrimonio? Los pretendientes, el juez del registro civil y las personas que por ley deban intervenir, como testigos o quienes otorguen el consentimiento en casos especiales. ¿Qué debe hacer el juez para llevar la celebración del matrimonio a cabo? Leer en voz alta la solicitud y los documentos, preguntar a los contrayentes si es su voluntad unirse y, tras el sí, declararlos unidos en matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio por apoderado en la Ciudad de México? Es una figura que permite celebrar el acto sin la presencia física de uno de los contrayentes, mediante un representante con un poder notarial especial y solemnidades específicas. ¿Cuáles son los requisitos para otorgar el poder para el matrimonio? Debe ser un poder especialísimo otorgado ante notario público, donde se designe específicamente a la persona con quien se va a casar y los datos del apoderado. ¿En qué condiciones debe estar la persona para otorgar poder para el matrimonio? Debe tener plena capacidad de goce y ejercicio, estar libre de vicios en el consentimiento, error, dolo o violencia, y encontrarse ausente del lugar de la celebración. ¿Cuál es la diferencia entre dispensa y suplencia en el matrimonio? La dispensa elimina un impedimento legal, ejemplo parentesco lejano, la suplencia sustituye la voluntad de quien debe dar el consentimiento, ejemplo en menores, cuando un tutor se negaba. ¿Quién otorga la suplencia en el matrimonio? Históricamente la otorgaban los jueces de lo familiar cuando los ascendientes se negaban sin causa justa a dar el consentimiento para el matrimonio de menores. ¿En qué consiste la oposición del matrimonio? Es la facultad que tienen terceros o el Ministerio Público para denunciar ante el juez la existencia de un impedimento legal que prohíbe la unión de los pretendientes. ¿Cómo es la oposición al matrimonio antes de este? Se presenta por escrito o verbalmente ante el juez del registro civil,
quien debe suspender el trámite hasta que se resuelva la existencia o no del impedimento alegado. ¿Cómo debe actuar el juez al validar una oposición al matrimonio? Debe remitir el expediente a un juez de lo familiar para que éste sustancie el juicio respectivo y determine si el impedimento es fundado o desechable. ¿Qué consecuencias tienen las falsas denuncias de oposición al matrimonio? El opositor que actúe con dolo o falsedad puede ser sujeto a sanciones civiles, pago de daños y perjuicios, y responsabilidades penales según la legislación local. Cuando un juez puede oponerse a un matrimonio. Cuando tenga conocimiento directo o por denuncia de que existe un impedimento insuperable, como el parentesco consanguíneo directo o un matrimonio previo no disuelto. ¿Cuántas clases de matrimonio entre locales y foráneos existen en México? Jurídicamente el matrimonio es único, pero operativamente se distingue entre el celebrado entre mexicanos, entre mexicano y extranjero, y entre extranjeros residentes en territorio nacional. Porque el matrimonio tiene validez en toda la República. Debido al artículo 121 constitucional, que establece que los actos del Estado civil de una entidad federativa tendrán plena validez y fe en todos los demás estados. ¿Qué dice el artículo 161 del Código Civil del Distrito Federal? Establece que el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige para que tenga efectos legales. ¿Cómo le afecta el artículo 12 del Código Civil del Distrito Federal a los extranjeros? Determina que las leyes del Distrito Federal, ahora CDMX, se aplican a todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente de su nacionalidad o residencia. ¿Cómo afecta el orden público a los matrimonios extranjeros reconocidos en México? Impide el reconocimiento de matrimonios extranjeros que violen principios fundamentales mexicanos, ejemplo poligamia, aunque el acto sea válido en el país de origen de los contrayentes.